Debemos aprender a lavar nuestros oídos con la sangre de Cristo, porque oímos muchas cosas sucias y muchas cosas contagiosas. Así que tenemos que ponerle fin a esos gérmenes para que todos los gérmenes contagiosos sean eliminados. Y lo hacemos por la sangre del Señor. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Levítico, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 8, que nos presenta el tema de la consagración. La consagración es una expresión del Antiguo Testamento que se usa muy pocas veces en la Biblia. Sin embargo, tiene un significado muy profundo para todos los creyentes que han nacido de Dios, que lo aman y que se han entregado a Él. Esta es una expresión que las personas del mundo jamás podrán conocer o comprender. No obstante, como creyentes que somos, debemos preguntarnos, ¿y qué de nosotros? ¿Realmente apreciamos el significado de estar consagrados al Señor Jesús? Pues bien, este será el enfoque de este mensaje que tiene por título La consagración de Aarón y sus hijos. Y hemos invitado una vez más a Óscar Cordero para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial. Óscar, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Víctor. Estoy muy contento de estar aquí, en particular para hablar de este tema. Óscar, es posible que muchos cristianos estén familiarizados con la palabra consagración y quizás la hayan usado en ciertos contextos. Pero como ya dijimos, la palabra consagración solo aparece en el Antiguo Testamento en los libros tales como Éxodo, Levítico y Números. En su contexto original, se relaciona con Aarón y sus hijos, quienes eran los sacerdotes en aquel tiempo. Ellos habían sido consagrados u ordenados para el servicio del tabernáculo. Sin embargo, lo que hablaremos en este mensaje está relacionado con el uso que le damos hoy en día a la palabra consagración como creyentes del Nuevo Testamento. En cuanto a esto, ¿podría usted explicarnos cuál es el significado que le dan a esta palabra la mayoría de los cristianos? Según lo que he llegado a conocer acerca del uso de esta palabra entre los cristianos, la consagración para ellos significa que un creyente tenga determinado talento o cierta habilidad natural para utilizar en el servicio al Señor. Por lo tanto, ellos se consagran para hacer algún tipo de obra especial para el Señor usando sus habilidades. En este mensaje, veremos que la aplicación de esta palabra a los creyentes del Nuevo Testamento no se relaciona con nuestras habilidades naturales, sino que es algo muy diferente que se centra en Cristo. Gracias, Óscar. Bien, sin más preámbulos, comencemos el estudio vida de Levítico con Witness Lee. Adelante. Ahora hemos llegado a un asunto which all the worldly people would not know que las personas del mundo no conocen and could not know. ni pueden conocer. Here's the word. Se trata de la palabra consagración. Yo no sé cómo ustedes, queridos hermanos, entiendan esta palabra. En hebreo, esta palabra consagrar significa llenar las manos. Es como si usted viniese a mí con las manos vacías y yo las lleno con diamantes y le pongo oro en sus manos y lleno sus manos. Cuando Aarón se consagró para recibir la posición santa como sumo sacerdote, sus manos vacías fueron llenadas. En el texto del capítulo 8
tenemos un par de versículos que indican que Moisés llenó las palmas de las manos de Aarón cuando él se consagró a Dios para su posición santa de servicio. Él llegó con las manos vacías y fueron llenadas para tomar su servicio, o sea, su puesto. Sus manos fueron llenas. Él se consagró. De nuestra parte nos consagramos a Dios para una posición de servicio. Y de parte de Dios es como una ordenación. Él nos ordena para que seamos algo. Aarón y sus hijos se presentaron con las manos vacías a la entrada de la tienda de reunión, delante de Moisés con toda la congregación. Pero después de ser consagrados, sus manos vacías estaban llenas. ¿Y con qué estaban llenas? Con Cristo. Con Cristo en diferentes aspectos. Siempre y cuando hayamos sido realmente regenerados, seremos los verdaderos sacerdotes. Pero necesitamos un día de consagración. Por nuestra parte, necesitamos consagrarnos al Señor y decirle: Señor, soy tuyo, porque tú me compraste, tú me redimiste con tu sangre y tú me has regenerado. Y ahora tengo tu vida y tengo el disfrute de tu redención. Señor, quiero ofrecerme a ti, quiero darme a ti para servirte como un sirviente, incluso como un esclavo. Esta es la consagración del lado nuestro. Entonces, inmediatamente Dios aceptará nuestra oferta y hará algo sobre ustedes, que es lo que hace por su parte. Y lo que hace se llama la ordenación. Y nos ordenará para ser sus servidores, sus sacerdotes. Por lo tanto, de parte nuestra nos consagramos y de parte de Dios somos ordenados. Tenemos que saber que todas las ofrendas se refieren a Cristo y todo lo que Cristo es para nosotros nos constituye en sacerdotes. Oscar, quisiera tomar unos minutos para hablar acerca del significado literal de la palabra consagración. En hebreo, la palabra consagrar significa llenar las manos. Aarón y sus hijos se presentaron delante de Moisés con las manos vacías, pero al consagrarse, sus manos vacías fueron llenadas. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál es la aplicación de esto para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento? La luz que estamos recibiendo respecto al significado de esta palabra es maravillosa. Como mencioné al inicio, muchos creyentes piensan que la consagración significa usar sus habilidades naturales para el propósito del Señor. Pero el verdadero significado de la consagración se refiere a presentarnos delante del Señor con las manos vacías y permitir que Él llene nuestras manos. Aarón y sus hijos se presentaron con las manos vacías delante de Moisés a la entrada de la tienda de reunión. A pesar de que ellos eran sacerdotes por nacimiento, no tenían nada para consagrarse a Dios. Entonces, ¿con qué llenó Dios las manos de los sacerdotes? Pues bien, las llenó con todo lo que está descrito en los primeros 7 capítulos de Levítico, que básicamente se relaciona con los 5 tipos de ofrendas básicas: el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y la ofrenda de paz. Estas ofrendas que fueron puestas en las manos de los sacerdotes representan los diferentes aspectos de Cristo. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento? Pues bien, como creyentes del Nuevo Testamento, nosotros somos sacerdotes a partir del momento de nuestra regeneración. Sin embargo, nosotros tampoco tenemos nada que presentarle a Dios.
Así que necesitamos que Cristo llegue a ser nuestra ofrenda, con la cual podemos consagrarnos a Dios. Por nosotros mismos y en nuestra capacidad natural, no podemos consagrarnos a Dios. Sencillamente debemos tomar a Cristo como nuestro todo para que Él llegue a ser nuestra consagración. Gracias, Oscar, por esta explicación tan completa. La verdadera consagración consiste en que nuestras manos sean llenas con la realidad de Cristo en todos sus aspectos. El Señor no está interesado en nuestra capacidad o don natural, sino en que nos presentemos delante de Él con las manos vacías para que Él pueda llenarlas. ¿No es verdad? Eso es verdad, Víctor. No se trata de que confiemos en nuestra habilidad natural, sino que reconozcamos que tenemos las manos vacías y que estamos dispuestos a recibir algo del Señor. Antes de conocer este ministerio, no me había dado cuenta del verdadero significado de la consagración. Ahora me doy cuenta que para poder servir al Señor, necesitamos estar limpios de nuestras habilidades naturales y nuestra fortaleza. Igualmente, necesitamos abrirnos al Señor para estar dispuestos a recibirlo en todos sus aspectos. Esto es lo único que podemos ofrecer a Dios en nuestro servicio. Así es, Oscar. Y como hemos visto en mensajes anteriores, lo único que le satisface a Dios es Cristo mismo. ¡Aleluya! Bueno, necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje. En Levítico capítulo 8, versículos del 22 al 24, dice lo siguiente. Después presentó el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Tomó entonces de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso parte de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Luego, Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar y alrededor del mismo. Con estos versículos, regresamos una vez más con Witness Lee. It ran as the consecration offering for the consecration of the priesthood. El carnero del holocausto era para consagrar al sacerdocio. Signifying the strong Christ. Y esto significa el Cristo fuerte, As the offering for como nuestro holocausto, para poder asumir el sacerdocio neotestamentario. ¿Por qué el carnero tipifica al Cristo fuerte? Debido a que en el rebaño, el carnero es el animal más fuerte, no es débil. Por tanto, este carnero fuerte representa al Cristo fuerte, y tomamos al Cristo fuerte como nuestra consagración. Así que este carnero, después de ser sacrificado, parte de su sangre era puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, sobre los dedos pulgares de la mano derecha y sobre los dedos gordos del pie derecho. Esto significa que la sangre redentora de Cristo limpia nuestros oídos, limpia nuestras manos y nuestros pies para asumir el sacerdocio neotestamentario. Este lavamiento de nuestro oído derecho, pulgar derecho y el dedo del pie derecho, ¿fueron para qué? Para nuestro servicio sacerdotal. Eran para nuestro servicio neotestamentario. Esta función sacerdotal incluye funcionar en las reuniones, incluye predicar el evangelio, incluye nuestro hablar e incluye visitar a los santos en sus casas. Todas estas cosas estaban incluidas, y para poder llevar a cabo todas estas funciones
necesitamos aplicar la sangre del Cristo fuerte a nuestro oído derecho, a nuestro pulgar de la mano derecha y a nuestro dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué no se lo aplicó a nuestros ojos, o a nuestra nariz, o a nuestros labios? Debido a que primero tenemos que llegar a la fuente, el origen, y la fuente es oír. Si vamos a ser sacerdotes, ¿qué es lo que vamos a oír? ¿Las cosas negativas o las cosas positivas? Debemos aprender a lavar nuestros oídos con la sangre de Cristo, porque oímos muchas cosas sucias y muchas cosas contagiosas. Así que tenemos que ponerle fin a esos gérmenes para que todos los gérmenes contagiosos sean eliminados. Y lo hacemos por la sangre del Señor. Debemos orar: Señor, lava y limpia mis oídos. Y debemos creer, conforme a la Biblia, que donde la sangre limpia, el Espíritu unge. Después del lavamiento de la sangre, podremos disfrutar la unción del Espíritu. Oscar, es muy interesante lo que acabamos de escuchar. El carnero de la consagración fue degollado y su sangre fue puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sus hijos, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Toda esta tipología tiene un gran significado y aprecio mucho este ministerio que nos habla detalladamente de cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de este cuadro tan maravilloso? Ciertamente es maravilloso que pueda haber una explicación tan sencilla a esta tipología aparentemente tan confusa. Como aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos sido regenerados y redimidos por Él, tenemos su vida y hemos llegado a ser sacerdotes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos ser útiles y estar disponibles para el Señor? Pues bien, todo depende de nuestro oír. Si hemos de servir al Señor, lo primero que necesitamos es oír. Esa es la razón por la que la sangre del carnero de la consagración se aplicaba primero al oído derecho del sacerdote. La preciosa sangre del Señor Jesús nos limpia de todas aquellas cosas negativas que hayamos escuchado y que no están de acuerdo con la economía de Dios. Este es un asunto crucial. Si prestamos atención a las cosas negativas, nuestro andar, nuestra obra se verán afectados de manera muy negativa. El propósito de la consagración no consiste en tratar con nuestros pecados y transgresiones, sino en tratar de manera particular con lo que oímos, con nuestra obra y actos y con nuestro andar. Si no somos cuidadosos respecto a nuestros oídos, seremos chismosos y seremos aquellos que propagan debates y críticas. Y en lugar de ministrar a Cristo, propagaremos la muerte. La sangre de Cristo debe limpiar nuestros oídos para escuchar, nuestras manos para laborar y nuestros pies para andar. Debemos permitir que la preciosa sangre de Cristo nos libere de todas las cosas negativas. Entonces, las cosas positivas de Cristo llenarán nuestras manos. Oscar, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Es maravilloso ver cómo Winnesley tomó todos estos versículos de Levítico y los aplicó a nuestra situación en el Nuevo Testamento. Bueno, en el segmento final continuaremos desarrollando estos puntos un poco más, ya que son muy cruciales para nuestro servicio. Escuchemos a Winnesley en la conclusión de este mensaje. Adelante. We all have to know Todos necesitamos saber the blood of Christ que la sangre de Cristo deals with our ear for listening God. limpia nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios, para escuchar
el hablar del Señor. Si hemos de servirles como sacerdotes, tenemos que saber que un sacerdote o un esclavo tiene que ser fiel. Tiene que ser un esclavo fiel o un siervo fiel. Si tenemos un siervo, pero éste no sabe escuchar nuestras palabras, ¿cómo podrá servir según nuestra voluntad? O según la voluntad de su amo, o según el deseo de su corazón, ya que no sabe escuchar, no tiene oído para lo que le decimos. Y cuando éramos pecadores, no teníamos oídos para escuchar a Dios, sino oíamos muchas otras cosas. Cada día oíamos esas cosas, pero no oíamos ni una sola palabra de Dios. Luego fuimos salvos. Luego fuimos ordenados sacerdotes. Y entonces somos los que servimos a Dios. Como los servidores de Dios y como sirvientes de Él, lo primero que debemos hacer es escuchar el hablar de Dios. Por supuesto que este oír es positivo. Oír positivo nos rescata de todas las cosas negativas. Si pudiéramos pasar todo el tiempo, las 24 horas del día escuchando el hablar de Dios, entonces no tendríamos oídos para escuchar el hablar negativo. Pero ¿cómo es posible que el hablar negativo prevalezca tanto y se propague en la llamada vida de iglesia? Y esto se debe a que todos los oídos se apartan de Dios y escuchan algo diferente. Y ahora nosotros tomamos nuestros oídos y los regresamos a Dios de otras cosas y lo volvemos a Dios. Entonces solo la vida será propagada. Pero a veces en la iglesia es al revés. No se habla de Cristo, ni de la palabra de Dios, ni se habla de la gracia, ni del Evangelio. En vez de eso, todas las cosas negativas son habladas. Y todos oyen cosas negativas y por lo tanto andan y laboran conforme a las cosas negativas que escuchan. Y esto es muy significativo cuando uno piensa acerca de esto. Pero como sacerdotes de Dios, los servidores de Dios o los esclavos de Dios, necesitamos que nuestros oídos sean redimidos para no oír nada que no sea de Dios y regresar a escuchar la palabra de Dios por completo. Oscar, como servidores de Dios, lo primero que debemos hacer es escuchar su hablar. Sin duda, el hablar de Dios nos rescata de todas las cosas negativas. Creo que todos podemos testificar que en la vida de iglesia muchas veces se propaga el hablar negativo y las críticas en lugar de un hablar saludable. Ciertamente, es de inmensa importancia que todos nosotros tengamos nuestros oídos sintonizados con el hablar de Dios. ¿Qué tal si usted entonces nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto? Sin duda, lo más importante es que todos nosotros tengamos nuestros oídos sintonizados con el hablar de Dios. El hablar negativo mata a las personas e introduce críticas en la vida de iglesia. Esa es la razón por la que todos necesitamos aplicar la sangre redentora de Cristo en nuestros oídos. Esta sangre nos mantendrá alejados de escuchar asuntos negativos. Si simplemente prestamos atención a la palabra de Dios, no habrá ningún tipo de hablar negativo en el servicio a Dios. Muchas personas juzgan las situaciones según sus propios conceptos y basados en el hablar negativo que hayan escuchado. Cada vez que abrimos nuestros oídos para escuchar cosas negativas, nos contaminamos. Esa es la razón por la que necesitamos aplicar la sangre redentora de Cristo en nuestros oídos. De hecho, la sangre limitará lo que escuchemos de allí en adelante. No debemos permitir que las cosas negativas entren en nosotros. Si no escuchamos la palabra de Dios, simplemente juzgaremos según nuestras propias opiniones. Este ministerio ha sido fiel a la palabra de Dios desde el principio.
Si tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios, ciertamente recibiremos el beneficio. Así es, Oscar. Este ministerio ha sido fiel a la palabra de Dios desde el principio. El oído es la fuente de donde proviene nuestro andar y nuestro hacer. Y esa es la razón por la que es tan crucial que escuchemos la palabra de Dios cada día. Si tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios, ciertamente recibiremos mucho beneficio. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan maravillosa. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.